Madre mía. Fernando Burgos, Onda Cero. Fernando, con todos los respetos y a los compañeros, lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a responder a ninguna pregunta, ¿vale? Tremendo palo de Unai Simón a Fernando Burgos, que lo deja completamente retratado. Sí, por mi parte. Que pregunta si está vetado, si esto es un veto, y Unai Simón le dice sí, por mi parte. ¿Sabéis por qué? Fernando Burgos habló de un juego sucio de Alemania en la Eurocopa en una entrevista con Unai Simón. Que creo que han tenido 9 amarillas, han lesionado a Pedri. Ellos, un fútbol o nosotros. Ellos, ¿Lo he dicho de ti? He dicho de vosotros. ¿Tú crees que yo puedo decir que España hace un fútbol sucio? Poniéndose chulo con Unai Simón y contestándole de malas maneras. No, me sorprende hasta que lo digas de ellos, porque yo creo que ha sido un... ¿No lo crees de verdad? No lo creo, no lo creo. Me ha parecido lo peor de todo. Y Unai Simón defendió la actuación algo dura de los jugadores de Alemania en la Eurocopa contra España, hablando que esto es fútbol. Quiso quitarle hierro al asunto. Pero Fernando no se quedó contento. Mirad lo que dijo de Unai Simón tras picarse con él. Pongas como te pongas. Ni lo tengas en cuenta, hazme caso. Cuando tú eres un marciano... Le llamó marciano. Si pensaba que yo le estaba diciendo juego sucio a España. Si es que no puedes venir así con esa actitud. A mí me da mucha rabia. Que no puedes venir así con esa actitud, pero tú ¿quién cojones te crees que eres? Hacerle preguntas a este tipo de gente. Bueno, porque son grandísimos jugadores, pero vienen aquí mosqueados. Es que creía que yo hablaba del fútbol de España. Y es que ni me conoce, ni le quiero conocer, ni me quiere conocer. Como nadie que nos pero siga. que no venga más por aquí, por favor, que es que no quiero ni verlo. Pues escucha, Fernando, escucha. Lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a responder a ninguna pregunta, ¿vale? Ya sabes. Y cómo no, no podía hacer este vídeo sin deciros quién es Fernando Burgos. Fernando Burgos García, redactor jefe Real Madrid en Onda Cero. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Madridista tenía que ser. Pero claro, normal, si es que ser madridista y periodista en este país, lamerle el pepino al Real Madrid, hace que, en fin, el Real Madrid premiado por la Asociación Española de la Prensa Deportiva. El chiste se cuenta solo. ¿Qué tal, gente? Soy César Romi de Libre Directo. Ya llegó el parón de selecciones y ya tenemos la primera polémica por parte de un periodista madridista. Vaya, si es que son todos iguales. Qué asco. Unai Simón le pega un palo tremendo, un palo, y le dice que no le va a contestar porque tras lo que ocurrió en la Eurocopa con él, donde se picó porque Unai Simón no entendió una pregunta y se enfadó el periodistucho el redactor jefe de Onda Cero, y acabó llamando marciano y diciendo que no quería ver más a Unai Simón. Que aquí no venga, que aquí no venga. Imagino que se referiría a Onda Cero, no lo sé. Diciendo textualmente, es un marciano y no puede venir con esa actitud. Me da rabia hacer este tipo de preguntas a este tipo de gente. Es lamentable y patético. Que no venga más por aquí, no quiero ni verlo. Redactor jefe Real Madrid tenía que ser. Mi gente, me encantará anunciaros que ya estamos muy cerquita de los 50.000 suscriptores y cuando lleguemos habrá un sorteo en el canal. Muchas gracias a todos y todas de corazón por el apoyo. Suscríbete al canal, no te vas a arrepentir, dale un like al vídeo y compártelo. Únete al grupo de Telegram, lo tienes aquí o abajo en la descripción. Y sígueme en mi cuenta de X o de Twitter, Libre Directo. Te espero. Este encontronazo entre Unai Simón y un periodista no va a ser el primero porque están tan acostumbrados a hacer el idiota que estoy seguro que durante este parón y también cuando haya cualquier otro parón van a tener problemas con jugadores de la selección que no quieren entrar en el juego sucio de estos patéticos periodistas. Si este premio que anuncia el Real Madrid ya lo dice todo, ¿por qué mezclo Real Madrid con lo que he dicho de Unai Simón? Porque este hombre es jefe, redactor, que habla del Real Madrid continuamente y le acaban de dar el premio al Madrid. La Asociación Española de la Prensa, de verdad. Gente, no hay absolutamente nada que hacer en este país con este tema. Si es que es lamentable. Tan lamentable como todos aquellos que intentan hacer creer a muchos que Lamine Yamal, por el hecho de no ser el futbolista más goleador del Barça, por ejemplo, no se merece estar entre los candidatos al Balón de Oro, olvidándose de otras muchas cosas. Es como decir que Cristiano es el mejor jugador de la historia
por la cantidad de goles que ha metido en su carrera, por ser uno de los goleadores, si no el que más histórico y reconocido de la historia del fútbol. No tiene nada que ver eso con ser el mejor jugador de la historia, porque ser el mejor jugador actual o de la historia no solamente depende de una cifra. Si piensas así, sabes poco de fútbol. Porque mirad lo que he encontrado en Twitter. Lewandowski, 22 goles en Liga, es un viejo acabado. Las falla todas. Mbappé, 20 goles en Liga, lo ponen como candidato al Balón de Oro y como el mejor del mundo. Evidentemente por esa prensa que le ha dado este absurdo premio al Real Madrid. Pero ¿sabéis cuál es la realidad? Si queréis hablar de números, ¿no os gusta tanto los números? Os voy a hablar de realidad y no la que os intenta vender la prensa y de la que se intoxican muchas personas. Estadísticas de Champions League. ¿Os gustan los números? Bien. Rafinha es el primero en Champions con 11 goles, seguido por Kane, Guirassy y Lewandowski con 9. Haaland, Pavlidis, Álvarez. Aquí no veo a Mbappé. No, pero es que César en la Liga está mucho mejor. Estadísticas de la Liga Española. Pichichi de momento, Lewandowski con 22 goles. El que está primero en disparos de toda la Liga es Kylian Mbappé. Pases, Cubarsí. Vaya. Asistencias, Lamine Yamal. Curioso. Oh, ¿y qué tenemos abajo a la derecha? El primero en regates de toda la Liga, Lamine Yamal. ¿También? ¿Queréis más estadísticas? Creedme, solamente os va a atrofiar el cerebro y os va a dejar más tontos de lo que sois. Los que pensáis que por número le tengo que dar un premio a un futbolista. Porque seguramente el señor Fernando Burgos no le daría el premio a Unai Simón jamás, ¿verdad? Al mejor portero. Si lo fuese, claro que no. Y es posible, no sé si me equivocaré, que prefiera hablar de, por ejemplo, Bellingham como un candidato al Balón de Oro antes que Pedri, el que para mí actualmente es el mejor centrocampista del mundo. Pero claro, Bellingham tiene mejores números. Tiene más goles que Pedri, es mejor. El chiste se cuenta solo. Y como muchos sabéis, Íñigo Martínez ha sido convocado con la selección de España, pero no acudirá por unas molestias. Y gente de la calaña de este periodista ya están diciendo que se ha borrado y le están criticando. Y Unai Simón le defiende. La verdad es que sí que lo he estado leyendo y lo he estado escuchando y pues bueno, la verdad es que me parece mal dudar de un jugador como Íñigo Martínez. No hay más que decir. Seguid hablando, ratas. Y mañana vamos a comentar esto y ese palito que tiene también Roncero, metido por ya sabéis dónde, porque escuchad. Iniesta y el triplete de Guardiola estaba también preparado por lo mismo. Y bueno, aparte que estaba Obrevo, que eso ayudó mucho. Fue el jugador número 12. Mañana vais a ver qué es lo que ha dicho este señor. Porque están tan jodidos con el momento del Barça y de los jugadores del Barça. Es un jugador espectacular, creo que está haciendo las cosas muy bien. Aparte de ser el buen futbolista que es, sigue siendo la misma persona que... Habla de Lamine Yamal. Porque Lamine ha dicho esto. Mañana lo vais a ver. No, yo creo que, ¿por qué no? Yo creo que no tendrás que tenerle miedo a ningún equipo. Ya dije que en Champions el equipo favorito era el Liverpool porque quedó primero y los segundos éramos nosotros. Pues que no está el Liverpool, somos nosotros. Lamine, pura lógica. Primero era favorito, Liverpool, pero quedamos nosotros. Entonces ahora seremos favoritos. No tiene miedo a tener esa presión encima. Igual que no tiene miedo en decir que somos el equipo que más daño le hace al Madrid. No ha dicho ninguna mentira. El FC Barcelona está haciendo mucho daño al madridismo porque, además de aportar mayor número de jugadores, lo hacía antes y lo hace ahora, a la selección española, el momento del Barça y de sus futbolistas es tremendo. Y los periodistas cavernarios blancos están que trinan. ¿Lo estáis viendo? No dejan de hacer el ridículo. Fernando, con Unai Simón, Roncero, Edu Aguirre, son tanto que es completamente lamentable que sigan siendo los periodistas que más eco se hacen en este mundillo de la información. Una pena, pero nosotros sabemos cuál es la realidad.